E dunque lo che vos mostrei antes em Velicablia era il Cal Viejo. Y ahora nos topamos en el Centro Cultural de Bosna, que es donde estaba el Cal Grande. El Cal Grande se fraguó mucho más tarde, pero hoy en día ya no hay nada. Demandimos de ver el Cal Grande y nos dejaron saber que solamente es un centro cultural y que no hay ninguna esnoga, ningún cal aquí. Mismo si hay una botica donde podemos mercar algunos objetos en lo que toca a la cultura sefardí, como vos voy a mostrar ahora. Y dunque aquí podéis ver este modo de objetos que podemos mercar en lo que toca, por ejemplo, a la Agada de Saray y en sí. Malorosamente la botica está cerrada. Como podéis smeldar, el Cal Grande se fraguó en 1930 en un estilo que es semejante al estilo musulmán de Al-Ándalus y lo fraguó el arquitecto Rudolf Lubinski, que es de Zagreb. Y dunque esta es la sola información que podemos topar en lo que toca el Cal Grande. Como os dije antes, ahora ya es un centro cultural de Bosna y no podemos visitar en ninguna parte. Y aquí vais a ver la otra parte de la botica que no os mostré antes, y como os conté es para mercar objetos en lo que toca a la cultura judía. Y ahora, subiendo las escaleras, vamos a topar una chica esnoga que se llama Bet Tefilá, o la casa de la oración. Como podéis ver en el ecrán, entre buracos de la guerra, esta esnoga que se topa en Mehmet Pasha está cerrada, malorosamente.